Inicio, hermanos, a nuestro servicio de esta mañana, la segunda parte de la adoración a nuestro Dios, y vamos a despejar de nuestra mente, nuestros corazones, cualquier pensamiento para así mismo, hermanos, poder enfocarnos en este emblema, hacer memoria de aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros al morir en la cruz. Vamos a participar de la cena del Señor, pero antes quisiera leer un pasaje bíblico, hermanos, concerniente a ello. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 en adelante dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Entonces vamos a pedirle a Jorgito que me ayude a pasar lo que es la cena del Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, nuestro buen Dios, venimos ante su presencia para hacer recordatorio de ese grande amor que usted tuvo para con nosotros y hacer recordatorio, Padre, de aquel sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros al morir en aquella cruz del Calvario. Queremos pedirle, Señor, que bendiga este pan sin levadura, que represente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado en la cruz para la redención de nuestros pecados. Bendiga a cada uno de nosotros que hemos de participar de Él, que lo hagamos dignamente delante de tu presencia y que nos autoexaminemos, Padre, para ser dignos de ello. Bendiga a cada uno de nosotros que participaremos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a mi Padre Dios. Vamos a orar por el pueblo. Señor Padre Santo, que estás en los cielos, de la tierra en todo lugar. Todos vamos a agradecer de Dios salud, bendito es el jugo de la vida que representa la sangre de la obra de la cruz. Bendiga a todos los bienes que tomaré y bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a orar ahora por la ofrenda. De la misma forma, Padre eterno, queremos pedirle que bendiga esta ofrenda que será levantada. Bendiga a nuestros hermanos que participarán de ella, a regresar de las muchas bendiciones que usted ha derramado y apartar algo de acuerdo a su corazón. Bendiga a nuestros hermanos que la están administrando, que sean administradas de la mejor manera para el crecimiento de la iglesia y sus necesidades. Gracias por todo en Jesucristo damos. Amén. Ahora Pablito pasará y depositará su ofrenda. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. Vamos entonces a entrar a la materia. Jorgito va a dar la clase de los niños, pueden pasar con él. Vamos a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y el tema, hermanos, que quiero ver con ustedes en esta mañana, le hemos titulado El camino gozoso, hermanos. El camino gozoso. Y quiero iniciar, hermanos, con esta pregunta. ¿Es usted una persona que tiene que hacer las cosas o una persona que quiere hacerlas? ¿Ok? Y la razón es, hermanos, que al contestar esa pregunta, ¿habrá usted declarado es una persona triste o es una persona usted feliz? Personalmente, hermanos, creo que el camino del Señor es un camino gozoso, ¿verdad? Y la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña, ¿verdad? Allá en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, cuando nos habla, hermanos, sobre el eunuco, dice que había cierta agua en cierto lugar y que el eunuco, hermano, le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe, si bien crees, lo puedes, ¿verdad? Y dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ambos bajaron al agua, fue bautizado el eunuco, pero fíjense, hermanos, cómo dice la última parte de este pasaje bíblico, que dice que se fue, ¿cómo, hermanos? Se fue gozoso por su camino, hermanos. Entonces, el camino del Señor, hermanos, verdaderamente es un camino de gozo, hermanos. No sirvo a Dios porque no tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo, hermanos. Los mandamientos de Dios, hermanos, no son gravosos cuando reconocemos nosotros las grandes bendiciones que Él nos ofrece al seguir en el camino que el Señor ha trazado para usted y para mí. El lema del cristiano, hermanos, debe ser, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijados en el Señor siempre. Nuevamente os digo, regocijados.
Entonces nosotros como cristianos, hermanos, debemos de ¿qué? Gozarnos. Debemos de estar gozosos, hermanos, porque estamos en el camino del Señor. ¿Sí? Ahora, cada mañana, hermanos, debe traer al corazón y a los labios de todo siervo de Dios las palabras del salmista que dijo: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Fíjense lo que está diciendo aquí el salmista en el Salmo 118, versículo 24. Nosotros, hermanos, cada vez que me despierto, cada vez que abro mis ojos, ¿sí? Debo de decir, este es el día que el Señor ha hecho. Y qué gozoso es, hermanos, poder decir estas palabras. Poder decir, este es el día que Dios ha hecho para mí. Y lo que yo tengo que hacer en este día simplemente es gozarme en el día. Es simplemente, hermanos, que alegrarme en el Señor. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros verdaderamente lo está haciendo? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente se está gozando, se está alegrando en el Señor, así como dijo el salmista en este salmo, hermanos? Por eso quiero compartir con ustedes en esta mañana 4 bendiciones que podemos encontrar, hermanos, en el camino de Dios, que lo convierte o lo convertirá en un camino gozoso. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 103. En el libro de los Salmos, hermanos, en el capítulo 103, y vamos a estar leyendo, hermanos, versículo 1 al versículo 5. Y dice así, hermanos: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Y dice: Jehová es el que hace justicia y el derecho a todos los que padecen violencia. Fíjense, hermanos, aquí cómo empieza a hablar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Nos está diciendo primeramente en el versículo 1: bendice alma mía a Jehová. ¿Sí? Qué hermoso, hermanos, poder decir estas palabras. Señor, en ese día te pido que bendigas a mi alma y bendiga todo mi santo ser. ¿Cuántos de nosotros podrá decir estas mismas palabras, hermanos, como las dijo el salmista David? Ahora, hermanos, el camino gozoso, ¿o por qué es un camino gozoso, hermanos? Porque el Señor me perdona, hermanos, primeramente. El Señor me perdona, hermanos. En vez de culpar y pensar, o de la pena, hermanos, que me puede dar, así era como se sentía David realmente. Sí, fíjense lo que dice el versículo 3, hermanos. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es quien sana todas mis dolencias, hermanos. Fíjense, hermanos. En vez de culpa y penas, dice David, hermanos,
me gozo, lo disfruto, estoy alegre, estoy contento. También dice, hermanos, la forma como la que se está expresando aquí David es una forma de una culpabilidad, hermanos. Una forma de culpabilidad. Pero dice aquí, Él es quien sana, Él es quien perdona. Entonces, David sabía, hermanos, en la situación, en el problema que tal vez estaba pasando él, pero él está recordando y está diciendo, tú eres el único que me puede perdonar. Tú eres el único que me puedes dar el gozo de nuevo, hermanos. También me está diciendo, hermanos, cuando habla que quiere perdonar, hermanos, nos está diciendo que nuestro Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 8 y versículo 10. De ahí mismo. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En otras palabras, hermanos, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Un Dios misericordioso. Es un Dios perdonador, hermanos, totalmente. Salmo 103, versículo 12. Tiene piedad, hermanos, y recuerda y comprende claramente nuestro Dios. Ahí mismo en el Salmo 103, versículo 13 y versículo 14. Por eso David se sentía, hermanos, con gozo. Por eso David se sentía alegre y contento, hermanos, porque el Señor perdonaba y perdonaría todas sus iniquidades. Número 2, hermanos, el camino gozoso. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor me sana, hermanos. Y lo vemos en el versículo 103. Cuando usted ha estado enfermo o enferma, muchas de las veces vamos al médico y el médico nos hace o nos da un medicamento, hermanos, para que nos ayude a lo que traigamos, a lo que necesitamos de acuerdo a nuestra enfermedad. Y vemos, hermanos, que nos ayuda aquel medicamento. Pero ¿qué sucede, hermanos, hermanas, amigos, cuando nosotros verdaderamente no me tomo ese medicamento que se me ha recetado? Y queremos que el médico nos ayude a quitarnos aquellas molestias, aquellos dolores. Pero no tomamos el medicamento. ¿Cómo quiere ser sanado? Cuando nosotros, hermanos, nos sentimos enfermos espiritualmente, hermanos. Cuando usted y yo nos sentimos enfermos espiritualmente, sabemos que tenemos un doctor de doctores, médico de médicos, que nos puede ayudar y nos puede sacar adelante de aquella enfermedad espiritual. Pero ¿cómo queremos nosotros, hermanos, que Él nos alivie cuando nosotros no vamos a Él? ¿Cómo, hermanos? David sabía claramente que el único que podía sanarle de todas sus dolencias, de todos sus malestares, hermanos, espirituales, era el Señor. Era nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Y en vez de temor, hermanos, a pesar de que David estaba pidiendo que le sanara aquellas dolencias, hermanos, David aún así se gozaba, hermanos, de ello. El temor de David, hermanos, al huir de Saúl. Recordamos, hermanos, que el rey Saúl quería matarle, hermanos. Lo andaba buscando para matarle. Y David tuvo que huir, hermanos.
Pero también, hermanos, vemos cómo Dios estuvo protegiendo y le ayudó a David, hermanos. Cómo Dios, hermanos, puede ayudarnos a usted y a mí también. A pesar de la situación, a pesar de mi enfermedad que yo tenga. Hablando espiritualmente, hermanos. Porque físicamente también nos puede ayudar el Señor. Solamente tenemos que acudir a Él. Ahora, hermanos, cuando vemos la forma que está hablando aquí David, hermanos, vemos que David, hermanos, estaba concentrado en el Señor. Vemos, hermanos, que David estaba teniendo una confianza absoluta en nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tiene esa confianza absoluta en Dios, hermanos? Debemos nosotros realmente tener una convicción de una confianza absoluta que el Señor, hermanos, podrá y nos va a ayudar a sanar de todas nuestras dolencias, de todo lo que está pasando dentro de mi ser. La confianza, hermanos, es solamente cuando acudimos al Señor. En el Salmos capítulo 34, en el Salmo capítulo 34, en el Salmo 34, en el versículo 6, 7, fíjense primeramente lo que dice, hermanos. Salmo capítulo 34, versículo 6, versículo 7. Luego nos vamos a brincar al 17, al 19. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fíjense cómo empieza, hermanos, a hablarnos en el versículo 7, que el ángel de Jehová, hermanos, está alrededor de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para cuidarnos, para protegernos, para defendernos, hermanos. Pero fíjense lo que dice el versículo 6 que me brinqué. Dice: este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermanos, el oído de nuestro Dios está atento siempre a escucharnos. Y está dispuesto, hermanos, a ayudarnos y a librarnos de todas nuestras angustias, de todas nuestras... Tal vez se está pasando estrés, se está pasando depresión, hermanos. El Señor todo lo puede y quiere ayudarnos. Por eso dijo el versículo 7 que el ángel de Jehová está alrededor de cada uno de nosotros y nos está cuidando, nos está protegiendo, hermanos, de todo. Versículo 17 al versículo 19 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Fíjense, hermanos, cómo otra vez David, hermanos, empieza y escucha y habla al Señor, hermanos. Y el Señor estaba atento, escuchando lo que David estaba pidiendo. Y dice: claman a los justos a Jehová. Usted y yo somos justos delante de los ojos de nuestro Dios. Clamemos, hermanos, a nuestro Dios y Él nos librará y Él nos ayudará y Él nos quitará cualquier angustia que podamos tener, hermanos. Pero tenemos que acudir a Él. Tenemos que acudir a Él. Porque también nos sigue diciendo el versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salva a los contritos de espíritu. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice? Las librará. ¿Quién, hermanos? El Señor, hermanos. Y esto sucede, hermanos, cuando usted y yo tengamos la convicción y tengamos una confianza absoluta en Él. A pesar de lo que pueda pasar o a pesar de lo que yo estoy pasando en mi vida en estos momentos, si usted aclama a Dios, el Señor le escuchará. Y no solamente eso, sino que dice que mandará al ángel de Él a acampar alrededor de usted para ayudarle. Para ayudarle, hermanos.
Mateo capítulo 6, versículo 3, hermanos, dice. Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice así, hermanos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense lo que está diciendo aquí. ¿Quién es el que está hablando, hermanos? Jesucristo mismo está hablando, hermanos. Y este era el modelo de la oración, hermanos, cuando le pidieron que les enseñara a orar, hermanos. Y dice aquí, hermanos, claramente que librarnos del mal, pero también dice aquí, hermanos, ¿qué más? Porque de Él es el reino y el poder y la gloria, hermanos. Entonces, el Señor nos librará de todo mal, hermanos. Pero hay algo más hermoso todavía, hermanos. Que cuando usted y yo realmente, hermanos, estamos con el Señor, porque Él nos está protegiendo, hermanos. ¿Sí? Dice el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjense, hermanos, en lugares de delicados pastos me hará, ¿qué dice? Descansar. Porque el ojo de Jehová está alrededor de nosotros, hermanos, para cuidarnos, para protegernos. Cuánta razón cuando escribe a los apóstoles, hermanos, cuando les da la encomienda de la gran comisión, les dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Qué hermosas palabras, ¿no, hermanos? Cuando el Señor está diciendo estas palabras, hermanos, el Señor te está prometiendo, te está prometiendo protegerte, te está prometiendo, hermanos, librarte de cualquier mal, te está ayudándote, hermanos, para que tú tengas la misma confianza en Él. Y así mismo dice, como dijo David en el Salmo 23, y nada te va a faltar a ti, siempre y cuando usted y yo estemos en el Señor, hermanos, en el Señor. Y Romanos capítulo 8, versículos 28, 31 y 32 dice, hermanos, que sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Conforme a su propósito son llamados. Pero más adelantito, hermanos, en el versículo, creo que es el versículo 36 o 37, dice la razón por qué. Porque usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sí, hermanos. Sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la última cosa, la cuarta y última cosa es, hermanos, es camino gozoso, pero pregúntese por qué. Dijimos, hermanos, que es camino gozoso porque Él me perdona. Es camino gozoso, ¿por qué, hermanos? Porque Él nos sana. ¿Por qué es camino gozoso, hermanos? Porque Él nos protege. Y esta última, hermanos, ¿por qué es camino gozoso? Porque el Señor me fortalece. Esta es la cuarta razón, hermanos. ¿Por qué camino gozoso? Salmo capítulo 103, versículo 5, hermanos. Salmo capítulo 103, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En vez de debilidad, me da gozo en
En el Salmo 23, versículo 3, hermanos, dice, confortará mi alma. En otras palabras, te fortalecerá el Señor. Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31, ahí nos enseña, hermanos, que tendremos las fuerzas como las águilas, que andaremos y no nos cansaremos ni nos fatigaremos. Y también, hermanos, nos enseña, tanto Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, como Colosenses capítulo 1, versículo 29, hermanos, que en el Señor tenemos poder. Tenemos poder a través del Señor, hermanos. Entonces, concluyo diciendo, hermanos, hoy traje un tema corto, pero bueno, hermanos. Concluyo. Regocíjese siempre en el Señor. Glorifique a Dios en todo momento y en todos los aspectos de su vida. Sirva a Dios en todas las áreas que pueda hacerlo. Pero también pregúntese o preguntémonos, ¿lo quiero hacer o no lo quiero hacer? El etíope, como dije al principio, siguió gozoso su camino. Hechos capítulo 8, versículo 39. ¿Por qué siguió gozoso su camino, hermanos, el etíope? Porque siguió el camino de nuestro Dios. Este es el mismo camino que usted también debe seguir o ha seguido desde el día que usted obedeció el Evangelio. No lo encontró sencillamente por ser religioso, sincero. Hechos 8, 27 hasta 34. Lo encontró porque entendió el significado del sacrificio de Jesucristo. Que esto es las buenas nuevas de salvación. Lo encontró, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Lo encontró porque encontró fe a través de Jesucristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el eunuco, hermanos, encontró esa fe en Jesús. ¿Y por qué se fue gozoso su camino? Porque encontró la salvación al ser bautizado. Ahora, hermanos, entre usted, mi amigo, mi hermana, mi hermano, entre usted ahora mismo en este camino gozoso. Entremos todos por él. Sigamos ese camino gozoso, hermanos, que nos los está poniendo ahí el Señor, para que usted y yo salgamos gozosos de ello. Y así, cuando el Señor, juez justo en aquel día, le diga, Delma, entra en el gozo de tu Señor. Ana y Juanita, entra en el gozo de tu Señor. Olga y Caro, entra en el gozo de tu Señor. Francis y Paula, entra en el gozo de tu Señor. David y Jorge, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso sería, hermanos, que el Señor nos dijera esas palabras. Porque esto es lo que Él verdaderamente quiere decirnos, hermanos. De que usted y yo podamos seguir y podamos caminar gozosos con Él. Sí. Y la invitación es esta, hermanos. Amigo. La invitación es que usted experimente por sí mismo este gozo. Este gozo.
El mundo te puede dar gozo, pero el gozo que el mundo te da es solamente temporal. El verdadero gozo que te puede dar no se compara con cualquier otro gozo, hermanos. El gozo del mundo dije que es temporal. Las cosas materiales, hermanos, que nos puede dar gozo, son temporales también. Pero el verdadero gozo, hermanos, que es por toda la eternidad, quien te lo puede dar únicamente, se llama Jesucristo. Él es el único que te puede dar ese gozo verdadero. Y cuando tú entras en el Señor, cuando tú entras al Señor Jesucristo, cuando tú obedeces sus mandamientos y vienes a los pies y entregas tu vida a través de las aguas del bautismo, tú estás entrando gozoso en ese camino. Pero también nos corresponde seguir gozosos en ese camino, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo esto? El mismo apóstol Pablo lo dijo, hermanos, cuando ya estaba a punto de ser sacrificado. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, pudo haber visto al final de su camino con tristeza. Lo pudo haber visto, hermanos, con lágrimas. Lo pudo haber visto derrotado, hermanos. El apóstol Pablo su camino, pero no lo hizo así, hermanos. El apóstol Pablo no lo vio de esta forma, hermanos, sino que lo vio su camino con gozo y felicidad, porque ya había llegado al final de su camino. Y ahora él está diciéndole al apóstol, al joven Timoteo, unas palabras importantes para usted y para mí también. Que dice, he peleado la buena batalla. El apóstol Pablo, hermanos, peleó la batalla ¿cómo? Gozoso, hermanos. He acabado la carrera cuando él empezó su caminar, tomado de la mano de Jesús, gozoso. Y esas son las mismas palabras para mí, para usted también. Pero dice, pero también he guardado la fe. ¿Cómo guardó su fe el apóstol Pablo, hermanos? Gozoso. Gozoso. Entonces, si nosotros podemos hacer estas tres cosas, hermanos, entonces dijo el apóstol Pablo, por lo demás me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Fíjense el consejo gozoso que nos da el apóstol Pablo. Tal vez nos estamos identificando con él, con este camino gozoso. Tal vez te estás olvidando de ese primer amor cuando viniste a los pies de Jesucristo y estás caminando por un camino equivocado. Ya no es un camino de gozo, tal vez es un camino de tristeza, de dolor, de amarguras. El Señor quiere cambiar ese camino tuyo por un camino de gozo. Habrá alguien entre nosotros, hermanos, que ha experimentado esto y que quiere darle la oportunidad al Señor a entrar por este camino de gozo. Les invitamos, hermanos. Permítanos orar por usted, mi hermana, mi hermano. O tal vez, mi amigo, si aún no has obedecido el Evangelio y aún no estás por este camino gozoso, Dios te está esperando con los brazos abiertos para que tú entregues tu vida al Señor y así tú puedas andar en un camino gozoso. Que Dios les bendiga y gracias por su atención, hermanos. Vamos a concluir con una última oración. Pero si hay alguien que aún no ha pedido que tiene peticiones de oración, hermanos, este es el momento de hacerlo. Yo pido para mí, mis hijos y Rosie que está con las allergies. Amén. Y mi mamá. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Francis. Yo le doy gracias a Dios primeramente porque Él es bueno con nosotros. Y pido por mi hermano Pedro, y la hermana Edna, y la hermana Alicia, la hermana Landa, la hermana Faye y todos los hermanos aquí, espiritualmente y físicamente. Y qué bueno
papá siga bien. Gracias. Por mí y por toda mi familia. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Juanita. Pido por mi hija Ana que el Diosito Santo me la sane de toda mal y de todo dolor. Y pido por todos los enfermos de la iglesia, hermanos y hermanas, y por todos los hospitales. Amén. Claro que sí. ¿Alguien más? Hermana Olga. Por nuestros hijos y por la paz. Claro que sí, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Pido que haya mucho amor, paz, unidad y felicidad y siempre que haya la paz. Amén, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Jair creo que va a cumplir años el miércoles. El cumple el miércoles. Sí. Que Dios lo siga bendiciendo y cuidando. Amén. Ese buen corazón que tiene ese muchacho. Estar orando, hermanos, por nuestra hermana Delcy López. La verdad, está hospitalizada, es una hermana joven, la verdad, que tiene insuficiencia renal y al parecer le detectaron algo más, ha perdido un sangrado, que parece que es una tumoración, un tumorcito como del tamaño de una naranja. Está grande, hermanos, ¿verdad? Para que Dios obre, Dios abra aquellas puertas necesarias que se requieren, hermanos, para que obren en ella, y también porque está al pendiente de un donador de riñón. Y lo más difícil, el tipo de sangre de ella, hermanos, es muy difícil para encontrar. Estaban buscando donadores de sangre también para ella. A positivo. Es A positiva su. Ahí en Matamoros, en esa área. Matamoros, En el área de Matamoros, si hay hermanos en aquella área de allá, hermanos, les invitamos, ¿verdad?, que si es A positivo, colabore también con la salud de nuestra hermana, ¿verdad?, siendo un donante de sangre, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más, hermanos? Por la familia del hermano que falleció, Raúl Solís, era de Toluca, si mal no recuerdo, el día de ayer ha partido ya también con el Señor, para que Dios bendiga a la familia, ¿verdad?, que le dé la fortaleza y el consuelo por la partida o la pérdida del hermano Raúl Solís. Pido por la hermana Juanita Chacón también. Dios conoce las batallas que está pasando. Y esta semana tuvo que estar en emergencias, mucho estrés. Una gran sierva, pero pues a veces también se cuelga el cuerpo. Así es. Entonces, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia para ir en palabras de oración. Oremos. Nuestro buen Padre, nuestro buen Dios, Dios de gracia, de misericordia, de bondad y de amor, Dios grande, fuerte y celoso. Vamos ante su presencia en esta mañana, Señor, para depositar cada una de estas peticiones. Usted las ha escuchado y tu palabra nos enseña que debemos depositar todo en tus manos. Si estamos cansados, si estamos cargados, vayamos a ti, Padre Celestial, para que usted nos ayude y nos pueda aligerar aquellas cargas que estamos cargando con nosotros, Señor, y que de esa misma forma, Padre, usted nos pueda ayudar a poder seguir gozoso nuestro caminar con usted. Queremos pedirle que le bendiga a cada una de las familias aquí presentes, que supla sus necesidades, nuestro buen Dios, pero sobre todo que se haga de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Te pedimos que se quede con nosotros en esta tarde, Señor, al regresar a escudriñar tu palabra, que podamos aprender cada vez más y más, pero sobre todo que lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Bendiga a aquellas familias que están pasando por enfermedades serias, como nuestra hermana Delcy, que usted ponga los medios, Señor,
y abra corazones y abra puertas, Señor, para que ella pueda recibir aquel tratamiento que ella requiere para su salud. Por aquellos que están en hospitales, que usted les ayuda a mejorar su salud, Señor, pero que a la vez nunca se olviden de dónde ha proveído toda bendición. Aquellos que están pasando por luto, por la partida de un ser amado, queremos pedirle, Señor, que usted mande fortaleza, consuelo a aquellos corazones dolidos, y que a nosotros, Señor, podamos ser de gran ayuda para ellos también. Por las familias que están pasando por crisis, Señor, le pedimos que usted nos ayude en gran manera a poder resolver aquellos conflictos que tal vez estemos pasando, Padre Santo, y que se puedan resolver. Y sabemos que todo se puede a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por aquellos hogares, Señor, que están luchando para seguir adelante, por aquellos hogares, Padre, que tal vez tengan conflictos, por aquellos hogares, Padre, que están pasando crisis, por aquellos hogares, Señor, que están batallando con los hijos. Que su mano poderosa, Señor, obre en ello. Pero principalmente, Señor, que nos brinda la paz, la tranquilidad sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de nuestros hogares. Que en esta tarde, al regresar, Padre, nos dé un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Y te pedimos, Padre, de la misma forma, que mandes más obreros a tus mies, que estén dispuestos a trabajar, a luchar, a servir en tu reino. Y manda aquellos corazones, Padre, y manda aquella tu palabra en aquellos corazones fértiles, aquellos corazones que estén dispuestos a escuchar tu palabra, para que también vengan a formar parte de tu familia y puedan empezar ese camino gozoso. Te lo suplicamos y te damos gracias, no por méritos propios, sino por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y único Salvador, a quien le damos la honra y la gloria por siempre. Mas haga, Señor, su voluntad y no la nuestra. Amén. Amén. Dios les bendiga.